Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. El día de hoy vamos a trabajar el tema de Europa durante el siglo XVII. Vamos a ver las características que tenía la sociedad y política en este momento y a su vez analizar cada uno de los países más importantes y de las monarquías que se estaban desarrollando, por ejemplo en España, Francia e Inglaterra, y la compararemos con la situación que tenían en el siglo XVI. Comencemos analizando el caso de España, que ahora, en el siglo XVII, se encuentra en un proceso de decadencia. Y tú te preguntarás, profesor, ¿cómo es eso posible si cuando estudiamos España en el siglo XVI era una de las potencias europeas debido a todas las colonias que tenía en América, y con la gran extracción de metales preciosos que sacaba de sus colonias, España se convirtió en potencia incluso mundial? Los reyes absolutistas más recordados, como por ejemplo Carlos I y Felipe II, habían hecho una buena gestión durante su gobierno y España se había catapultado como uno de los países más fuertes. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué en un siglo España pasó de ser un país potencia, una monarquía fuerte, a un proceso de decadencia? Bueno, recordemos que España se encuentra bajo la dinastía de los Habsburgo, de ascendencia austriaca. Estos últimos reyes Habsburgo lamentablemente no van a gobernar bien. Estamos hablando de Felipe III, conocido como el Piadoso, Felipe IV, conocido como el Grande, y por último Carlos II, conocido como el Hechizado. ¿Y a qué se debe que no hayan tenido un buen gobierno? En realidad hay diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, le atribuye las características biológicas, porque al tener una dinastía, sus lazos matrimoniales son bastante cercanos y suelen comprometerse con familiares cercanos. Es por eso que el sistema inmunológico es deficiente. Estos reyes van a tener problemas no solamente físicos, sino también de salud. A eso se suma el aspecto económico. España ha venido confiando en la extracción de minerales que puede sacar de sus colonias y no se ha preocupado por mantener ese sustento, mientras que países que no tienen colonias tan grandes como España, sea el caso de Francia, el caso de Inglaterra, han buscado la manera de sobrevivir a través del comercio, a través de tratados, a través de diferentes mecanismos. España se ha confiado de las colonias, pero dentro de las colonias se está viendo una mala administración. Los corregidores están saqueando, devorando todas las riquezas y no están entregando lo debido, lo que le corresponde a España. Entonces los más beneficiados con las colonias americanas son los españoles en América, no los españoles de la península, no los españoles de Europa. Es por eso que España empieza una época de decadencia. A su vez, no fortificado los lazos políticos y en cualquier momento puede ser víctima de una guerra. Esto va a llegar a su punto más complicado cuando Carlos II, el Hechizado, no deja descendencia. Es decir, al morir, como no tiene hijos, no puede seguir la línea hereditaria y todas las monarquías de alrededor, todos los países como Francia, Inglaterra, Austria, van a intentar colocar un rey en esta monarquía, en España. A eso se conoce como la Guerra de Sucesión Española. Al final, quien va a ganar es Luis XVI de Francia, que pone a su sobrino a gobernar en España. Él es conocido como Felipe de Anjou, Felipe V. Y así termina pues todo el predominio español. Y ya con Felipe V en la época borbónica se harán unas reformas en España, ¿no? Cuando entra al poder Felipe V ya no pertenece a la dinastía Habsburgo,
sino a la dinastía francesa de los Borbones, que ahora los vamos a conocer. Conozcamos ahora el caso de Francia. Tú debes recordar que con la llegada de Enrique IV al poder, se solucionan los problemas religiosos, y con eso Francia encuentra estabilidad social y política. Entonces, en Francia tenemos a la dinastía reinante como la dinastía Borbón. Luis XIII asume el cargo a muy temprana edad, siendo un niño todavía. Por lo tanto, requiere el asesoramiento de un personaje. Él va a ser el cardenal Richelieu, una de las personas más inteligentes y más hábiles en asuntos políticos de Francia. Es prácticamente Richelieu el gobernador de esta monarquía hasta que Luis XIII tenga la mayoría de edad. Ya cuando tiene la mayoría de edad, Luis XIII asume el cargo como rey y Richelieu solamente se considera como un asesor, no sigue siendo su asesor. El sucesor de Luis XIII es Luis XIV, que al igual que su antecesor, asume el cargo siendo un niño todavía y va a recibir el asesoramiento del cardenal Mazarino. También Mazarino es una persona muy hábil en asuntos políticos y administrativos y va a dejar pues el terreno listo para que cuando Luis XIV tenga la mayoría de edad pueda gobernar sin ningún tipo de problemas y rodeado obviamente de asesores muy hábiles en manejos políticos, en manejos estatales. Luis XIV es el más grande representante del absolutismo en Francia, es decir, un gobierno absolutista, un gobierno que concentra todos los poderes, político, militar, económico, religioso. Él se autodenomina el Rey Sol. Se creía tan importante que en honor a él, dentro de su palacio de Versalles se construyó una estatua del dios Apolo. Y tú sabes que el dios Apolo es el dios del sol. Asimismo, cuando a Luis XIV se le preguntaba sobre el Estado, ya sea el Estado francés, él decía, el Estado soy yo. Es decir, una persona prepotente, una persona que se consideraba lo más importante. Pero gracias a Luis XIV hay muchas cosas que en el día de hoy consideramos moderno, consideramos algo útil, algo importante y algo que está presente en nuestras tradiciones. Bien, entonces Francia consigue con el absolutismo de Luis XIV ser potencia en Europa. Estemos atentos a un video, vamos a observar algunas características que fueron creadas durante la época de Luis XIV y gracias a él perduran hasta el día de hoy. Imagínate que al mismo tiempo nacen en el mundo de la peste, donde no había ni drenaje y las ciudades europeas estaban así, era realmente la miasma, la enfermedad. En ese mundo nació Luis XIV. Todo el mundo estaba aterrorizado porque pensaban que qué va a pasar con este niño. Su papá se muere, desde chiquitito ya es el rey, pero como no había otra manera de que reinara cuando tenía 5 o 7 años, resulta que para él inventaron el ballet, las puntas y la danza moderna. Con esto él se presentaba ante la corte, toda la corte le aplaudía. Y entonces en ese momento, cuando ya estaba al frente del gobierno, él dijo, miren, vamos a ir de viaje a una pequeña cabaña que mi papá tenía para ir de cacería. Y aquí donde está esto, en medio de un pantano, me van a construir el palacio más hermoso que se ha producido en la historia del mundo, Versalles. En el mundo actual han intervenido gente como Murakami o han puesto obras de arte totalmente campa dentro del palacio. Bueno, pues ya viviendo ahí, resulta que él tenía un ministro de economía que se llamaba Colbert, el hombre más inteligente de la Francia de su época. Y Luis XIV le dijo, nosotros necesitamos dinero porque las colonias de España e Inglaterra tienen muchísimo varo y nosotros no tenemos nada, te inventas algo. Entonces Colbert regresó y le dijo, creo que ya sé qué podemos hacer, vamos a vender ropa, encajes y telas. Sí, pero ahora va a cambiar cada 6 meses, vamos a decir que todo tiene que comprarse nuevo porque ya cambiaron los estilos. Eso se va a llamar Le Mode, pero resulta que pegó y todo el mundo empezó a seguir compra y compra ropa porque habían inventado el concepto de la moda. Luis XIV era súper chaparro, pero así mala onda, así onda 1.45. Entonces él inventó un zapato que se llama Le Mulet. Y estos mulets es la primera vez que se usa el tacón en Occidente y de hecho el rey lo tenía que usar con una suela roja corrida y por eso es que Christian Louboutin, ahora todos los zapatos de él tienen esa misma suela. Al mismo tiempo, como seguía muy chaparro, se empezó a hacer un peinado con crepé y para esto tenía que venir Le Coiffure y Le Coiffeuse tenían que venir a Palacio a peinarlo y con esto empieza toda la idea de la peluquería actual y la manera en la que vamos al salón de belleza y nos arreglamos.
De hecho, el rey inventa el espejo. Antes de él solo se utilizaban espejos pequeños de mano y él hace que se hagan grandes espejos de tamaño completo donde él podía posar y todo el mundo lo veía en su salón de los espejos en Versalles. Con todo esto siempre estaba posando y por eso él inventó la frase de "C'est camper", el campo original. Un regalo que le dio el príncipe de Turquía, que le mandó la planta del café. Y Luis XIV dijo: "Yo de aquí soy", y entonces empezaron a beber café como una gran bebida afrodisíaca, e inclusive en París él mandó el establecimiento de que se pusieran cafés por toda la ciudad. El primer café del mundo se llamó el Café Procop, y resulta que con esto empieza esta idea de poder ir en la tarde a tomar un bocadillo y algo de café, cosa que más nos divierte y que nos parece más sofisticada en el mundo actual. Un día estaba Luis XIV pasando así en Versalles y pasa un sacerdote que lo va a matar la Inquisición, y Luis XIV le dice así de: "Bueno, ¿y a ti qué te pasa?". "Ay, pues me quieren matar, sire". "¿Por?". "Pues es que resulta que inventé un vino explosivo que tiene a Satán adentro y que cuando se prepara explotan los barriles". "Chale, a ver, déjame probarlo", le dice Luis XIV. Entonces se lo dan a probar y dice Luis XIV: "Yo solo quiero beber esto, ¿cómo te llamas tú, dude?". Y resulta que ese dude se llamaba Don Periñón. Y a partir de ese momento se inventa la champaña. Y Luis XIV lo que hace es que con esto se mide todos los momentos más especiales de la vida. Y por último, conozcamos la situación de Inglaterra. Recordemos que con la dinastía Tudor, herederos de Enrique VIII, ya se ha consolidado el anglicanismo como religión oficial. Por lo tanto, no hay problemas religiosos y se vive una época de cierta estabilidad. Entonces, ya en el siglo XVII ha llegado al poder la dinastía Estuardo y está comenzando el proceso de colonización en América, sobre todo en la parte de América del Norte, en la zona oriental, para ser más específicos, lo que más adelante dará paso a la formación de las 13 colonias. Esas 13 colonias están sirviendo de mucha ayuda al desarrollo de Inglaterra, porque pagan impuestos, porque comercializan y están generando movimiento en la economía. Es por eso que Inglaterra también empieza un proceso de prosperidad, no tan importante como el caso de Francia o el caso de España en el siglo pasado, porque aún no es su momento. Vamos a ver que este siglo es de estabilidad para Inglaterra, es de formación y de consolidación, pero aún no de apogeo. Todavía falta un poco más para que Inglaterra sea una potencia europea, porque lo va a llegar a ser. En este contexto se desarrolla la Mancomunidad de Inglaterra, es decir, una época en la cual se establece una república, conocida como el Protectorado de Cromwell. Ahí tenemos a Cromwell en imagen. Con el paso del tiempo se intenta restaurar la monarquía, el absolutismo, pero la población y algunos representantes de la clase alta van a tener ideas diferentes, van a rebelarse ante este absolutismo, porque no quieren vivir en un gobierno en el cual una sola persona tenga pues todo el poder absoluto, que tenga la capacidad de dirigir los militares, el asunto económico, la vida internacional. No puede ser posible. Es por eso que ante la insistencia, en Inglaterra se consolida ya una monarquía parlamentaria. Ya se tenía una monarquía constitucional, con la famosa Carta Magna que tiene Inglaterra, es una constitución. Pero ahora ya Inglaterra ha desarrollado una monarquía parlamentaria, donde existe un rey, claro que sí. Ese rey está siendo legislado, está siendo supervisado y asesorado por un parlamento. Y este parlamento es elegido, es designado por elección. No son nombrados por ser amigos, por ser conocidos, no. Se eligen a los representantes de este parlamento. Claro que la elección no es como la democracia actual que conocemos. Es muy diferente. Todavía es una democracia un poco arcaica, pero ya es un paso importante, porque Inglaterra, gracias a este sistema, va a fortalecerse. No va a ser una gran potencia todavía, pero empieza este proceso para llegar a serlo en los años posteriores. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: la Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional que tuvo como causa fundamental
La muerte sin descendencia del último gobernante de la dinastía Habsburgo. Te está preguntando quién es este último gobernante, conocido como el hechizado, que no dejó descendencia, Carlos II. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué tipo de gobierno se instauró en Inglaterra a finales del siglo XVII? Una monarquía absolutista, ya sabemos que no, porque hubo reclamos en contra de esta monarquía. Una monarquía parlamentaria, parece ser que esa es la respuesta, y una república democrática, no. Se vivió un periodo de república con la Mancomunidad de Inglaterra, con el gobierno de Cromwell, pero se consolida la monarquía parlamentaria. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.